Bueno, vamos a ver, aunque aparezco yo en el programa como ponente, la verdad es que esto lo hemos hecho entre los dos, entre María José y yo, y nos hemos divertido mucho. Vamos a ver si soy capaz de transmitiros lo divertido que es esto. Entonces, vamos a empezar. Esto no funciona, o sí que funciona. Ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar hablando de los métodos de enseñanza. Entonces, todo método de enseñanza se tiene que basar en una teoría de conocimiento. Ya iremos viendo. Es como la ingeniería de las teorías del conocimiento. Ayer nos estuvo diciendo Esteban que la técnica o la ingeniería de la transmisión de señales se basaba en una teoría que era la teoría del electromagnetismo, de Maxwell. Entonces pasa igual en todo. Cada vez que uno hace un método aplicado, se basa en una teoría del conocimiento. Así que vamos a empezar por la naturaleza del conocimiento, a ver si vamos llegando así, siguiendo un hilo, hasta el método mejor para enseñarlo. El conocimiento, nosotros hemos tomado la definición de Einstein, él lo dice para la ciencia, nosotros lo tomamos en general para el conocimiento. El conocimiento es el reflejo que nosotros tenemos en la cabeza, en la mente, del mundo exterior. Así que dividimos la realidad en dos cosas. La parte de fuera, todo lo que suponemos que es real, y nuestra mente. Y entonces, el reflejar el mundo real en nuestra mente es lo que es el conocimiento. ¿Cuándo es mejor o peor el conocimiento? Cuanto más parecidos sean los fenómenos que nosotros nos imaginamos, experimentos mentales, las predicciones, con lo que en realidad ocurre. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga, porque estamos entre amigos, así que podemos hablar a la vez. Entonces ya tenemos una definición de conocimiento. Es la imagen que nosotros tenemos en la cabeza de lo que ocurre en la realidad. Con esta definición vamos a recorrer la historia, ya sabemos lo que es el conocimiento, tenemos nuestra definición, vamos a recorrer la historia a ver qué es lo que han pensado otros del conocimiento. Esto de la historia es una cosa... la historia es un país curioso, porque claro, los que le están haciendo la historia no tienen ni idea de para qué va a servir lo que ellos hacen. Por ejemplo, pues no sé, podemos tomar lo de Juan Sin Tierra, que era el hermano de Ricardo Corazón de León. ¿Os acordáis? Eso lo tenemos todos presente porque estaban las historias de Robin Hood y todo eso. Bueno, pues los nobles, este tío, el Juan Sin Tierra, cobraba los impuestos, manejaba a los soldados de los nobles, pero luego hablaba uno por uno con ellos. Entonces parece que tenía habilidad para engañarlos. ¿Os acordáis que en la película aquella de Robin Hood de Walt Disney le ponía como un zorro? Bueno, pues este hombre parece que les engañaba en un uno. Entonces los nobles se reunieron y dijeron, no, amigo Juan, nos tienes que reunir a todos juntos y entonces nos hablas, porque si no nos engañas. Entonces esa gente no sabía, creía que estaba simplemente defendiéndose del rey, no sabía que estaba estableciendo la Cámara Alta, que es una de las cosas fundamentales de la democracia. Entonces, por eso os digo que los que hacen la historia no saben muy bien lo que hacen en ese momento. Nosotros, desde aquí, sí que sabemos lo importante que son o lo irrelevante que son los hechos de ellos. Así que la interpretación es tan importante como la misma historia. Los hechos no cambian, pero la interpretación sí. Por ejemplo, el que inventó el flojisto pues hizo un invento que no servía para nada. En cambio, el que inventó el calórico, visto desde aquí, pues vemos que sí que fue un invento muy útil. Entonces, vamos a ver, ¿dónde podemos obtener la información para construir nuestra imagen del mundo? O sea, el conocimiento. Vamos a rebobinar la historia y nosotros vamos a considerar solamente esta gente. Platón, Aristóteles, Kant, Piaget, Vygotsky, alguno que saldrá más
pero esto es fundamentalmente. Entonces, los primeros que hablan de conocimiento son Platón y Aristóteles, que son una especie como de caricatura ellos mismos lo ponen como caricatura de sus ideas, que es como mejor entran las ideas. Entonces, Platón dice que todo el conocimiento está dentro de nosotros, que nacemos con el conocimiento puesto, digamos. Y de esa teoría del conocimiento se deriva un método de enseñanza, que es el método socrático. Si nosotros lo tenemos dentro, eso que todos empleáis con los niños, si nosotros tenemos el conocimiento dentro, le preguntamos y tiene que llegar a la verdad. El hombre no se lo creía del todo, pero ya os digo que es una especie como de caricatura de una teoría. Y en cambio, Aristóteles lo que decía es que nacemos con tabula rasa, no tenemos nada en la mente y todo lo aprendemos de fuera. Tampoco se lo creía del todo porque alguna cosa teníamos que tener dentro, por lo menos la tábula, ¿no? Pero, en fin, entonces, lo que sí que está claro es que tanto si lo sacamos del inconsciente, digamos, como decía Platón, o si lo sacamos del mundo exterior, lo que hacemos es construir el mundo, construir nuestro mundo interior. Nuestro conocimiento lo construimos nosotros. Luego lo veremos que Kant también lo dice. Entonces hay dos tipos, hay dos acepciones de constructivismo. La de Ausubel, que dice que se fija en cómo se construyen las ideas y dice que es una idea sobre otra. Es decir, que si queremos tener la idea de presión, primero tenemos que tener la idea de fuerza. Y si tenemos que tener la idea de fuerza, primero tenemos que tener la idea de masa. En fin, una construcción, digamos, como por pisos, ¿no? Tú vas construyendo y a nadie se le ocurre hablar de una cosa que todavía no tienes base para entenderla. Entonces es una especie de escalera de conceptos. Y el otro es Kant. Kant fue el primero que dijo que nosotros no tenemos acceso a la realidad. Únicamente tenemos acceso a la idea que tenemos de la realidad, a la idea que hemos construido. Entonces, si la idea que hemos, pues determina, o sea que digamos que por eso se le considera el primer constructivista, porque dice que toda nuestra visión, nuestro comportamiento, depende de lo que nosotros hayamos construido. Este hombre, claro, es que Kant es un hombre complicado. Dice que todo la forma en que construimos el conocimiento es a base de los sentidos. Únicamente nos llegan las cosas a través de los sentidos que tenemos. Ya sea que nosotros inventemos después telescopios, microscopios, al final siempre nos entra por los sentidos. Entonces, fijaos, Kant está siempre pensando en individuos adultos. Probablemente todos los filósofos meten la pata en eso. Cuando lees la historia, pues tú ves que ninguno de ellos piensa en niños. La idea que tienen de niños es que son adultos ignorantes, pero que no hay una diferencia esencial entre un niño y un adulto. Entonces todos estos piensan así y dicen, bueno, si nosotros tenemos impresiones que nos llegan por los sentidos, tenemos que tener alguna forma de organizarlos. Igual que cuando sacáis una foto con un teléfono móvil, el teléfono tiene que tener alguna forma de organizarlos, y eso lo llama él las intuiciones, y las más importantes son tiempo y espacio. O sea, el teléfono, vosotros hacéis una foto y lo organiza y os dice, esta foto la hicisteis en tal sitio y en tal época. Entonces, a eso lo llama universales o intuiciones, que son la cantidad, en fin, son una serie de cosas, pero fundamentalmente dice que algo tenemos que tener. Entonces, él dice, claro, cae en el innatismo, cae en el platonismo, en que nacemos con algo hecho. Esto es importante, ya lo veréis, el que nazcamos con algo hecho o sin algo hecho, o solamente un programa. Entonces, viene Piaget. Y Piaget, vamos a ver si os sé yo explicar lo que nosotros pensamos de Piaget. Piaget dice, Kant piensa que nosotros nacemos con unas intuiciones
que nos permiten organizar e interpretar lo que nos llega por los sentidos. Entonces, si es verdad que lo tenemos, vamos a ver si lo tienen los niños recién nacidos. Los recién nacidos no tienen nada. Vamos a ver cómo aparece en ellos y entonces vamos a ver de dónde salen las intuiciones, cómo les salen a los niños las intuiciones, cómo empiezan a interpretar por medio de esas intuiciones las sensaciones y entonces empieza a hacer eso, empieza a estudiar en los niños cómo organizan, cómo aparecen todas estos universales que vienen de Aristóteles. Y entonces dice, bueno, vamos a ver, lo primero, veis que con este sencillo razonamiento transforman la filosofía en una ciencia experimental. Se coge un niño y se empieza a estudiar a ver cómo le aparece todas estas cosas. Lo primero que estudia es la identidad, es decir, el yo, el distinguirse el niño de todo el resto. Es una cosa que algunos bichos seguro que tienen, claro, nosotros lo tenemos, pero otros bichos probablemente no tengan esa sensación, esa sensación de identidad del yo. Es curioso, por ejemplo, en ingeniería, cuando se hace una máquina, por ejemplo, pues una cortadora de césped o una aspiradora de esas que van solas por la casa, tú puedes hacerla que tenga yo, es decir, que se distinga del medio, o que no se distinga, que es más barato. Las que no se distinguen son unos cacharros que van absorbiendo y cuando llegan a una pared se vuelven. Y en cambio, los que sí que tienen yo son unos cacharros que hacen el mapa de la casa. Y entonces hacen el mapa de la casa y se distinguen ellos del mapa y van barriendo y saben lo que han absorbido y lo que no. Son dos tipos de animalitos, ¿no? Bueno, pues primero lo que estudia Piaget es cómo te aparece el yo. Y entonces él empieza esto os lo contaremos más despacio porque estamos desde hace unos siglos escribiendo un libro que van a tener la amabilidad, si Dios no lo remedia, de publicar nuestros amigos de la UNED y ahí lo hablamos un poco más así. Entonces el niño lo que empieza es distingue entre cuando se toca la oreja y le toca la oreja a su madre. Son dos sensaciones, unas son dobles, otras son sencillas. Entonces por ahí, según dice Piaget, empieza a construir lo que Kant y lo que todos los filósofos hasta entonces pensaban que era innato. Es curioso, ¿verdad? Es una forma completamente distinta de ver la filosofía. Y así empieza a organizarse él en el tiempo. Supongo, nadie lo sabe cómo, pero bueno, empieza a organizarse en el tiempo, empieza a la vez, claro, que esto ya complica las cosas, que se le van desarrollando el córtex y todas las cosas de la cabeza. Entonces, digamos que va aprovechándolo. Es una dialéctica rara que veremos luego un poco después. Entonces, la revolución de Piaget es esa. Piaget transforma toda la filosofía, psicología, toda esta cosa que empezaron Platón y Aristóteles, en una ciencia prácticamente experimental. Entonces, una vez que dice eso, dice, bueno, ya tenemos, el niño distingue tiempo y espacio, se distingue él de lo demás, distingue causalidad. Entonces vamos a ver, lo de la causalidad es una cosa también curiosa, porque él asocia la causa al efecto, poco a poco asociando que dos cosas ocurren una después de otra, en fin. Todas estas cosas que lo sabéis vosotros mejor que yo, pero él lo estudia de forma experimental, cuando se desarrolla, cuando no se desarrolla, cuando son capaces de abstraer y cuando no. Y aparte de eso, de la parte psicológica, digamos, luego estudia el proceso de creación de conocimiento, cómo el niño va adquiriendo conocimiento una vez que ha adquirido estas cosas, estos conceptos de antes y después, de arriba y abajo, de espacio y tiempo. Entonces dice que lo primero que hace es observar causalidades. Y entonces las causalidades le llevan a inducir leyes. Es decir, si cada vez que lloro me dan de comer, o cada vez saca leyes que dice que cada vez que pasa esto, pasa aquello. Entonces, esa es la inducción de leyes, que es un mecanismo
que es el único que tenemos en ciencia y en lo que no es ciencia. Y en ciencia lo que pasa es que es de magnitudes, ya ahora lo veremos, pero aquí es cosas que ocurren, eventos. Cada vez que pasa un evento, pasa otro. Cada vez que se pone el cielo oscuro, llueve. Entonces, a partir de las leyes se sacan siempre por inducción. Es decir, tú ves que pasan muchas veces y dices, pues esto pasa siempre. Eso evidentemente es falso, ¿no? Había una cosa muy bonita sobre los cisnes blancos, en que todos los cisnes eran blancos hasta que salió uno negro. Y entonces la ley inicial era todos los cisnes son blancos. Y cuando salió uno negro, pues la ley se fue a hacer gárgaras. Así que lo bueno de las leyes es que con un solo caso en que no se cumpla, se acaba la ley, ya deja de ser válida. Bueno, pues la inducción de leyes tiene ese problema, que mientras estés en el universo en que se cumple la ley, vale. Luego, una vez que tienes las leyes, hay dos procesos que dice Piaget. Uno, el de comprobación de la ley y aplicación de la ley. Entonces tú, si sabes que una cosa ocurre, te mueves perfectamente por ahí. Si los niños saben sumar, restar, multiplicar y dividir, todos los problemas que les pongas que se resuelvan con sumar, restar, multiplicar y dividir son problemas en los que ellos se encuentran en la zona de confort, estupendamente. Pero y eso se llama la asimilación. Asimilan esas operaciones y con ellas ven el mundo. Pero, como pasaba con los cisnes, de repente, así no se construye conocimiento. Asimilando cosas no se construye conocimiento. Como se construye conocimiento es cuando de repente te encuentras con una cosa que no se resuelve como tú crees. Resulta que la Tierra no es el centro del universo, porque te salen las cosas muy mal. Y entonces ocurren cosas, por ejemplo, los satélites de Júpiter, por ejemplo, las fases de Venus, pues eso resulta que no se explican con tu teoría de que la Tierra es el centro del universo, y entonces te desequilibran completamente. Ahí es cuando se aprende. Cuando desequilibras al crío es cuando el niño aprende. Si no lo desequilibras, siempre está. Y entonces le obligas a que haga una teoría distinta a la que tenía antes, que meta esta nueva situación. Entonces, esta escalera de leyes, asimilación, desequilibrio, acomodación, desequilibrio, acomodación, desequilibrio, acomodación, es lo que hace, según Piaget, el que avance el conocimiento en las personas. Él está hablando siempre de las personas. Y entonces llega Vygotsky. Fijaos que Piaget, más o menos, viene a decir que el mecanismo, porque siempre hay que tener un mecanismo innato, que el mecanismo por el que el niño funciona es un mecanismo darwiniano. Darwin hacía poco que había hecho sus teorías, ¿no? Había escrito sus teorías. Es una especie de acoplamiento al medio del niño de tipo darwiniano. Es decir, él es el que va buscándose la vida, digamos, distinguiéndose él de lo que no es él. Es una especie de adaptación al medio por medio de leyes de adaptación que él como persona tiene, como individuo. Entonces llega Vygotsky. Y entonces vivió del 96 al 34. El 96 nació también Piaget, los dos nacieron en el mismo año. Entonces, este hombre, pues en el 17 vivió la Revolución Rusa. No sé por qué razón, porque él era muy rojo, pero a Stalin no le gustaba la cosa. Y entonces, pues no publicaron sus obras, en fin, no sé lo que pasó con él, no está oscuro. Entonces, para él, el conocimiento y la adaptación al medio no es una cuestión de personas, sino cuestión de sociedades. Vamos a ver, es como si una hormiga, imaginaos las hormigas sueltas por un lado y las hormigas formando hormiguero. Entonces, Piaget estudia cómo se adapta la hormiga
al medio en que tiene, al medio en que vive. Y si cambia el medio, pues claro, a la hormiga le cuesta mucho trabajo adaptarse al nuevo medio, ¿no? Porque tiene que cambiar su cuerpo para adaptarse. Si hace más calor, tiene que poner, yo qué sé, glándulas sudoríparas, lo que sea. En cambio, dice Vygotsky, no, la hormiga, de forma darwinista, forma sociedades, como las personas. Entonces, una vez que forma sociedades, la adaptación al medio ya se puede hacer con los individuos sin modificar. Es todo el hormiguero el que se adapta al medio. Si hay sequía, pues se va a donde no haya sequía. Y si cae mucho agua, pues forman una cosa que les proteja. Entonces, cambia completamente la visión de la adaptación del hombre al medio, porque dice que no es el hombre el que se adapta al medio, sino que es la sociedad humana la que se adapta. Entonces, bueno, pues es una cosa importante. Entonces hay que ver si esas sociedades siempre se llevan a cabo con división de trabajo. Ahí aparece división de trabajo. Hay unas hormigas que son guerreras, hay otras hormigas que se dedican a cuidar a los recién nacidos, en fin. Siempre hay, y algunas veces se pierde la identidad y en otras veces no se pierde la identidad. Esto es muy importante, esta visión, porque nos va a servir para ver cómo se adapta en las sociedades humanas a los cambios que ellos mismos producen. Es decir, inventan, por ejemplo, yo qué sé, las comunicaciones, el teléfono móvil, todo eso implica el adaptarse a ello. Y entonces, bueno, o por ejemplo hay una guerra, o hay carencia de trigo, pues entonces lo que hacen es poner soja. Todas estas cosas ya no son los individuos los que se adaptan, porque adaptar a un individuo lleva muchos millones de años, es lo que estudió Darwin. Dice Vygotsky que no, que se adaptan a las sociedades. Así que vamos a ver cómo se aprende en este tipo de nuevo de superanimal que es el hormiguero y en que se adapta. Y entonces dice una cosa importantísima, estudia la lengua materna. Esto nosotros somos, María José y yo, somos especialmente sensibles a esto que os voy a decir, el cómo se aprenden las cosas, porque una vez, no me acuerdo dónde, estábamos con unos niños que estaban jugando a que eran electrones, iban por un cable y se encendía la luz cuando pasaban por la bombilla, pero cuando otro niño abría el interruptor se quedaban todos parados. Tenían, no sé si 5 años, una cosa así. Y entonces una autoridad nos dijo, eso los niños no lo entienden. Y bueno, pues no dijimos nada, pero viene a cuento. Claro, tampoco le dijimos que nosotros tampoco lo entendíamos, eso no lo entiende nadie, eso es así y se acabó, ¿no? Los electrones se mueven, pero bueno, no lo entendían los niños. Entonces, este proceso de si lo entendían o no lo entendían lo estudió Vygotsky y como animal modelo de aprendizaje tomó la lengua materna. Y entonces tomó este mismo ejemplo, uno parecido, y dijo, claro, es absurdo que tú a un niño no le hables cuando no te entiende. Decirle, hombre, no hables al niño que no te entiende, cuando el niño tiene 1 año. Bueno, pues es que si no le hablas no te va a entender nunca. O sea, que claro, entonces de ahí sacamos nosotros el proceso que nosotros utilizamos en nuestro método, que es la inmersión. Tú háblale al niño, no lo entiende, no sabe lo que son las moléculas, pero si le hablas de moléculas y vas diciendo cómo funcionan, seguro que va entendiendo. Entonces, es, digamos, la base de lo que dice Vygotsky y de lo que nosotros aceptamos. Al niño hay que meterle la ciencia y todo lo demás por inmersión. Lo metes allí y él se organiza porque él tiene, de una forma darwinista, se organiza la información que tú le das y lo organiza y lo ve, porque claro, al principio no sabe lo que es una calle ni el nombre de la calle. Es el efecto del hermano mayor, que yo no sé quién me lo decía, una de vosotros me dijo que tenía, yo no sé si era Merche o era, me dijo que estaba encantada ese año porque tenía una clase de 20 niños, de los cuales 17 eran segundos hermanos. Y tú eras, sí. Entonces, yo no lo entendí bien, pero claro, esto es que coincide perfectamente con lo de Vygotsky. Si tú le metes un escalón intermedio en que la inmersión sea adaptada a como el niño lo puede aceptar, pues es que es miel sobre hojuelas. Así que ese es otro procedimiento
Entonces vamos a pasar rápidamente, ¿qué tal vamos de tiempo? Bueno, entonces vamos a pasar ahora, hemos hablado del conocimiento, ahora nos vamos a meter en el conocimiento científico, un tipo especial de conocimiento más restrictivo. Entonces vamos a ver, Grassi era un jesuita que se metía mucho con Galileo, porque claro, Galileo estaba desmontando el tinglado de Aristóteles, que era la base de la sociedad. La base de la sociedad es que, ya os lo he dicho muchas veces, los reyes eran reyes por la gracia de Dios. Claro, si la gracia de Dios estaba un poco equivocada porque era aristotélica, pues la cosa se fastidiaba un poco. Entonces, Grassi le decía que no tenía ni idea, que lo de Galileo, que lo de las matemáticas era absurdo, que la naturaleza, una cosa divina, tuviese que entenderse haciendo cuentas. Y entonces, en una revista se llamaba El Mensajero, le contestó a Grassi y decía: la filosofía está escrita en ese libro que tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos, el universo, pero está escrito en la lengua de las matemáticas y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra. Sin ellos se deambula en vano por un laberinto oscuro. Lo que le vino a decir es que, por alguna razón extraña, la naturaleza tenía alma matemática. Vamos a ver un poco cómo se llega a esta conclusión. En los lenguajes normales, tú te refieres a las cosas por medio de palabras, de nombres, nombre común, la mesa, la silla, todo eso. Entonces, bueno, tienen un significado, por supuesto, que es el que tú le das. Las leyes, entonces, pues se cumplen, las enuncias con esas palabras del lenguaje normal. Si comes de esa manzana, perecerás. Eso es una ley en que empleas cosas que designan objetos, ¿no? En ciencia, los conceptos, como mesa, silla y tal, los conceptos que se utilizan son solamente de un tipo, magnitudes. Solamente aquellos conceptos que se pueden contar, medir o pesar sirven en ciencia. Aquellos que no se pueden medir, pesar o contar, no son de la ciencia. No se puede hablar de ellos, no es científico. Entonces, la suerte, por ejemplo, pues es una cosa que no parece muy científica. El cariño, todas las cosas importantes, realmente no se pueden tratar con la ciencia. La ciencia solo se ocupa de una cosa pequeñísima, que son lo de las magnitudes. Las magnitudes, como se pueden medir, pesar o contar, pueden dar como resultado un número. Un señor mide 1,80, vas a 50 kilómetros por hora. Esas cosas que se pueden medir, lo bueno que tienen es que te dan un número, luego te dan un apellido que es la unidad, pero como te dan números, tú lo puedes meter en fórmulas matemáticas, porque las fórmulas matemáticas son ecuaciones entre medidas. Así que si tú dices que fuerza igual a masa por aceleración, quiere decir que si tú mides la fuerza, por un lado, por otro lado mides la masa con una balanza, y por otro lado la aceleración con una regla y un reloj, resulta que se cumplen esas cosas. Tiene una ventaja enorme el de poner las leyes cuantitativas en forma de ecuación matemática, que todo lo que han hecho los matemáticos, que parecía que no servía para nada, sí que sirve, porque si fuerza es igual a masa por aceleración, si divides por masa los dos lados, te sale que fuerza partido por masa igual a aceleración. O sea que verdaderamente es una cosa utilísima que lleva dentro una lógica que no tienes tú que poner cada vez. Entonces, las matemáticas, la ciencia se escribe con matemáticas, pero entonces pasa una cosa extraña, es una especie de realismo mágico, que tú dices, la fuerza, pues la fuerza es un vector. Está clarísimo que la fuerza es un vector. Entonces vamos a jugar con fuerzas y vamos a ver cómo se comportan las fuerzas. O sea, tú dices, fuerza es un vector. Vector está en tu cabeza porque es un objeto matemático. A la fuerza le has dado no una palabra, sino un objeto matemático. Entonces tú dices, ¿cuánto es un burro más otro burro? Mides la fuerza de los burros y te lo pones en la cabeza y empiezas en la cabeza a manipular con tus ideas, con tus objetos matemáticos. Y resulta que un burro más un burro puede ser burro y medio, perfectamente, según hacia dónde apunten los burros. O si tira uno para cada lado, un burro más un burro es cero, ¿no?
O sea, empieza a comportarse en las cosas de las matemáticas, los objetos matemáticos empiezan a comportar de una forma completamente diferente o distinta de la realidad. Pero, cosa curiosa, los resultados se cumplen. Es una cosa increíble, ¿no? El que los vectores, que pueden ser, si los vectores giran, son ondas, en fin, todo eso, tú haces tus cuentas y se cumplen. Es una especie, fijaos, por ejemplo, la luz, tú la pones, le dices que es un vector que da vueltas y entonces predices que hay zonas oscuras y zonas claras por interferencia, predices infinitas cosas que tú no eras capaz de sacar mirando solamente las ondas. Te llevan, por ejemplo, a que el gato está medio vivo, medio muerto. Qué cosa que parece una tontería. Bueno, pues es verdad, el gato está medio vivo y medio muerto. Y tú pasas luz por dos rendijas y pasa por las dos rendijas a la vez. Es el realismo mágico, no sabemos por qué, pero fijaos cómo ha sido de inocente la forma en que nos hemos encontrado con eso. Observamos el mundo, sacamos conceptos. A los conceptos les asignamos un objeto matemático, jugamos con los objetos matemáticos y volvemos a la realidad y se cumple lo que has hecho con los objetos matemáticos. Entonces, todo esto nos lleva a decir, bueno, pero ¿estamos haciendo ciencia o estamos haciendo magia? ¿A qué lado del espejo estamos? ¿Estamos realmente, es científico y es real? Y entonces salen mucha gente, muchos filósofos que empiezan a pensar sobre el tema. Popper era un sabio de la escuela, de la escuela ¿de dónde era? De la escuela de Viena. Y este estaba un poco harto de los freudianos y de los marxistas, porque los freudianos y los marxistas explicaban todas las cosas, todos los casos clínicos y de política, pero a toro pasado. Antes no, pero una vez que pasaba decía, no, lo que pasa es que tenía un complejo de Edipo y claro, su madre y tal. Lo explicaban todo perfectamente, pero no eran capaces de hacer predicciones. Entonces dijo, para saber si una teoría es científica o no, tiene que haber un experimento, tiene que existir un experimento que nos diga si la predicción se cumple o no. Un experimento que llamaba crucial. Entonces, esa es, digamos, la falsación, es la primera forma en la que se distingue lo que es científico y lo que no. Si no se puede hacer una predicción comprobable, no es ciencia. Entonces, bueno, pues os acordáis antes, hasta ese momento en que aparece toda esta duda filosófica, todo el mundo estaba seguro de que era científico las conclusiones a las que habías llegado utilizando el método científico. Es decir, observando, haciendo hipótesis, comprobándolas, todo esto. Pero surgió toda esta cosa de eso no es suficiente, porque Feyerabend y otros anarquistas filosóficos dijeron que no. Publicaron un libro, Feyerabend dijo Against the Method, contra el método, y dijo unas notas sobre la teoría anarquista del conocimiento. Entonces este hombre dijo que no, que el método científico sería un procedimiento, pero que anything goes, cualquier cosa vale. Y entonces, entre las cosas que decía es que, por ejemplo, cómo se descubrieron la mayoría de las cosas que hemos descubierto. Por ejemplo, bueno, nos ponemos en un caso, los hombres prehistóricos alrededor del fuego. Los hombres prehistóricos alrededor del fuego no hicieron una hipótesis de qué pasaría si ponían barro en el fuego. Lo que hicieron fue echar todo lo que tenían al fuego, lo echaron a ver qué pasaba y resultó que los cacharros que tenían de barro se endurecían, resultó que la carne estaba más buena, resultó que por ejemplo, pues que algunas piedras que echaban allí sudaban y que los exudados esos que salían pues se quedaban luego sólidos y entonces inventaron la metalurgia. O sea, hicieron una cosa que no era en absoluto como el método científico. Por ejemplo, cuando se licuó el helio por primera vez, que fue un tal Ones,
me parece que fue el primer premio Nobel que se dio, el de Onnes, ¿no, hermana? ¿Tú sabes eso? ¿Fue Onnes el primer premio Nobel? No, pues no fue. Entonces este hombre hizo lo mismo que los del fuego. Licuó el helio, con lo cual llegó a 3 o 4 grados Kelvin, o sea, unos 200 muchísimos bajo cero, y empezó a echar allí todo lo que encontró y a ver qué pasaba. Y una de las cosas que echó fue mercurio, y una de las cosas que midió fue la conductividad, la resistencia al mercurio, y resultó que vio que cuando echabas mercurio a esa temperatura desaparecía la resistencia, no había resistencia en absoluto, y entonces descubrió la superconductividad y le dieron el premio Nobel por la superconductividad. Es decir, que no hay método científico, cualquier cosa que tú hagas vale, pero sí que hay el método de distinguir si una cosa es científica o no por la falsación. Entonces sigue un poco el tiempo y llega Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn lo que hace es había leído, por supuesto, a Hegel, había leído a Kant y había leído a Piaget. Y entonces lo que dice el tío es lo mismo que hace Piaget con el niño, voy a hacer yo con las sociedades. Porque claro, como Vygotsky dice que las sociedades y los niños son importantes para el conocimiento, y entonces Kuhn ve que coge un ejemplo, un ejemplo modelo, como un animal modelo, que es el del heliocentrismo y las teorías ¿cómo se llaman?, de Ptolomeo y Copérnico. Entonces dice, la gente creía en la teoría de Ptolomeo, estaban convencidos de que la Tierra estaba en el centro. Y de repente salió Galileo con algunos experimentos en que no cuadraba la cosa. Entonces, la sociedad científica, el conjunto de científicos y gentes que viven alrededor, se enfrentó a un desequilibrio y se negó a aceptarlo. La mayor parte de los científicos se negaban a aceptarlo, como los niños cuando le dices que los reyes son los padres o que no existe el ratoncito Pérez. De momento te resistes. Y entonces costó sangre, sudor y lágrimas el pasar al heliocentrismo. Este paso, cuando es importante, que es lo que llama acomodación en un individuo, lo llama Kuhn revolución científica. Y dice que eso implica un cambio de paradigma. El paradigma es una cosa, nos pasa lo que a los niños, que nos sumergimos en las palabras y al final entendemos un poco lo que es. Paradigma es un cambio total de concepción de las cosas. Por ejemplo, lo que tienen los niños del mundo mágico al mundo causal. Eso es una cosa completamente diferente y que además es muy difícil de explicar los de un paradigma más moderno a un paradigma más antiguo. Por eso hay cosas que a los niños no se les puede explicar, porque están en otro paradigma. Bueno, pues este es lo que hizo Kuhn. Y Kuhn dijo que las sociedades científicas se comportaban prácticamente igual que los niños, salvo cuando se producía un cambio brutal, por ejemplo, de la mecánica clásica a la cuántica, en que las cosas cambian completamente. Entonces, pues introdujo lo del cambio de paradigma. Estas cosas en enseñanza, nosotros decimos que claro, que el castellano, el español es demasiado asertivo, un idioma demasiado asertivo, porque en español las cosas son de una manera, en inglés están de una manera, y entonces si tú dices que el electrón está partícula, pues luego te dicen que está onda, pues no te resulta tan duro como decir que es una partícula y luego es una onda. Así que hay que ir acostumbrando a los chicos a que las cosas son como son hasta que dejan de serlo. Bueno, y luego, para terminar ya, viene otro paso más. O sea, tenemos Piaget con los niños, Vygotsky con las sociedades humanas, Kuhn con las sociedades científicas, y estudia la estructura de las sociedades, la estructura de las revoluciones científicas. Y Carlota Pérez estudia la estructura de las revoluciones tecnológicas y dice que también siguen un patrón que son los ciclos tecnológicos. Bueno, y es muy interesante
es muy interesante, pero voy a decir que ella distingue algunas revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial inicial, que era a base de las corrientes de agua, la revolución de la máquina de vapor y el ferrocarril, la revolución del acero y la electricidad y la ingeniería pesada, después en 1908 el petróleo, el automóvil y la producción en masa, en el 71 la informática. Todos estos, entonces dice, todas estas revoluciones empiezan, como nos dijo ayer Esteban, en descubrimientos científicos. Vienen los ingenieros, vienen los tecnólogos, y los tecnólogos producen un cambio en la sociedad que desbarata completamente lo que habíamos dicho que era la división del trabajo. Entonces, hay trabajos que ya no sirven para nada, y hay trabajos nuevos que tú todavía no has aprendido, tienes que aprender. Entonces, estas revoluciones tecnológicas llevan revoluciones sociales muy grandes, con mucha gente que lo pasa muy mal y con oportunidades nuevas de gente que lo pasa muy bien. Entonces, ella estudia cómo estas cosas van produciéndose en la sociedad. Entonces, por eso nosotros decimos que se nos quedan un poco cortas las STEM, porque es que nos falta la sociedad que responde a todo esto y que es la que produce nuevas ciencias. Porque, por ejemplo, la ingeniería, la electricidad, pues con la electricidad cambió todo el panorama social, porque se empezaron a hacer casas que tenían más de 4 pisos, porque sin ascensores no se pueden hacer casas de más. Empezaron a hacerse trenes, los metros, que funcionaban sin humo por debajo de las ciudades, cosa que no se podía hacer con las máquinas de vapor. En fin, va cambiando todo, y eso te produce, el facilitar los transportes, te produce la posibilidad de la globalización económica, que es lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues todo esto, la globalización económica produce muchos desastres, pero también te permite el comunicar las cuestiones científicas, tecnológicas, todo eso. Bueno, vosotros lo entendéis perfectamente. Entonces, bueno, pues decimos que hay que meter la sociedad y la economía en todo esto. Entonces, nuestro método, más o menos, así os lo decimos, nos quedamos con Piaget en la parte de las personas, en la parte en que los niños se adaptan desde el principio a lo que tienen en el entorno, y van sacando del entorno cosas increíbles, como por ejemplo la identidad del yo, por ejemplo el antes y el después, todo esto. Con Vygotsky, en el papel de las sociedades, en que el aprendizaje se hace por inmersión. Entonces, nosotros creemos que hay que meter al niño en todos los conceptos que pueda entender y los que no, porque si no los entiende ahora, ya los entenderá. Igual que un niño nace sin el sentimiento del yo, y al cabo de 7 meses sabe que las cosas se conservan. Su madre le tapa a él mismo, o bueno, tapa un muñeco, y aunque no lo vea, él lo busca, porque sabe que está. Bueno, pues es que los niños tienen la característica esta. Los seres humanos nos amoldamos a lo que está ocurriendo en el medio. Con Kuhn, en la forma revolucionaria en que se producen los cambios de paradigma, que hay que aprovecharlos porque, bueno, pues hay que preparar a los niños para los cambios de paradigma. No hay que estar muy seguros de lo que se les enseña. Por ejemplo, PISA, los informes PISA siempre van encaminados en la mayoría de los casos, a que de las teorías que tiene el niño a su disposición elija no la más verdadera, porque no hay teorías verdaderas, la que mejor se adapte al problema que tiene que resolver. Por ejemplo, cuando un ingeniero se plantea el ir a la Luna, no emplea mecánica cuántica ni relatividad, emplea la mecánica de Newton. ¿Por qué? ¿Es verdad o es mentira la mecánica de Newton? Ni verdad ni mentira, se cumple dentro de unos ciertos límites de velocidad y tal, y entonces pues la empleas cuando te viene bien. Entonces, bueno, pues con Carlota Pérez vemos que son importantes los cambios, y entonces hay que explicarles poco a poco, claro, que nada es inocuo, que tú en un laboratorio descubres que los núcleos se dividen en 2, que parece una cosa que te sirve para dirigir. ¡Ay, Dios mío! Perdón.
sirve, bueno, pues el dividir el núcleo es una cosa que sirve para hacer un buen paper y publicarlo en una buena revista, y resulta que luego sale la bomba atómica y toda la física nuclear, y luego la física nuclear lleva a la física de partículas, en fin, que nada es inocuo, que las cosas pueden ser muy importantes, aunque, como hemos dicho al principio, la importancia de las cosas en historia se ve muchos años después. Y el resumen muy resumido pues es la inmersión o el efecto del hermano mayor, la construcción de conceptos, magnitudes, leyes y teorías. Piaget. A las teorías se les pide únicamente que describan la realidad, no que sean verdad. Nunca en ciencia se ha pedido que una cosa sea verdad, simplemente que describa mucho más sencillamente que otras teorías las observaciones. La asignación de un objeto matemático a cada magnitud. Nosotros no decimos que es una silla, decimos que es un vector o una matriz o un tensor. La preparación psicológica para el realismo mágico resultante, que si sale una chorrada increíble de tus elucubraciones matemáticas, vayas al laboratorio y veas a ver si se cumple, porque muchas veces se cumple. Y la preparación psicológica para no creerse las teorías, que como hemos dicho están, pero no son. Y nada más. Gracias.